Seguimos en este especial de Belgrano de la temporada, mitad de temporada anterior y mitad de la actual. Y ya estamos en la Primera Nacional. Llegaba Alfredo Jesús Berti, que no le fue para nada bien. En repaso los números, 8 partidos jugados, 2 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, pero con un nivel futbolístico realmente muy pobre. San Martín de San Juan, Agropecuario, Barracas, Morón, Temperley, Platense, Independiente y Atlanta. La despedida que el viernes por la noche en el 4-2 favorable a Atlanta. Este es el resumen de la primera parte en la Primera Nacional de nuestro tercer bloque de Por la Camiseta con Alfredo Berti como técnico del Celeste. Momentos de ubicarnos en el nuevo desafío para Belgrano. Primera Nacional 2019. Con Berti a la cabeza, Belgrano iba a intentar, obviamente, empezar con el pie derecho este torneo en la segunda división del fútbol argentino. Pero las cosas no comenzaban para nada bien, porque Monteseirín, en el arranque ya de la primera parte, decía que el Santos sanjuanino comenzaba ganando 1-0 el encuentro. Y las cosas se empezaban a ver nuevamente pálidas en el conjunto de Alberdi. Pero trajeron una garantía y ya desde la primera fecha empezaba a cumplir. Pablo Vegetti sobre el final de cabeza le daba el empate para decir que estaba presente y con ganas. El atacante, el referente de área, que lo fueron a buscar, lo trajeron y ya desde la primera empezaba a cumplir. 1-1 iba a terminar este partido entre Belgrano y San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, por la primera fecha de la Primera Nacional. En la segunda, el Pirata tenía que viajar a Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario. No la iba a pasar bien, no encontraba el rendimiento del conjunto Pirata. Y para mal en peor, cuando estaba atacando en un retroceso, dejando muchos espacios, Agropecuarios iba a encontrar el único gol que le iba a dar la victoria a través de Milo. De esa forma y de cabeza, el número 7 estampaba la pelota frente a la red y a Belgrano se le complicaba el encuentro de visitante. Iba a terminar cayendo en la segunda fecha por 2-0 con este gol y con las distracciones defensivas que se empezaban a hacer reiterativas en el arranque de esta Primera Nacional. Como decíamos, Belgrano de visitante en Carlos Casares iba a terminar cayendo. Pero después llegaba el turno de jugar de local frente a Barraca Central. Muchos decían, se hablaba muchísimo de este partido, venía el equipo del Chiquitapia, ¿qué podía llegar a pasar? Bueno, lo que pasó fue que Belgrano encontró el triunfo con el gol de Techera, para toda la alegría pirata, que estaba colmando, como hizo en toda la temporada, el gigante. Y con el triunfo frente a Barracas, en la fecha número 4, Belgrano viajaba nuevamente de visitante a la cancha de Morón, en un partido que, en principio, siempre complicado la cancha del Gallito. Pérez Godoy comenzaba abriendo el marcador. Nuevamente errores defensivos generaban espacios para los rivales que aprovechaban y convertían, y Belgrano nuevamente lo sufría. Pero cuando Belgrano lo sufría y necesitaba un bombero para el salvataje, para apagar el incendio, aparecía en primera instancia Luján y en segunda de cabeza Pablo Vegetti para poner el 1-1 en una cancha complicada, en un partido que se tornaba difícil. Vegetti estampaba el empate que iba a ser el resultado final para volver a jugar de local, donde Belgrano seguía manteniendo el invicto. Y si había que mantener el invicto de local, había que conseguirlo con una victoria contundente. Y eso es lo que fue a buscar Belgrano. Noir ponía el primero para el 1-0 frente a Temperley. Se juntaban los equipos que visten de celeste, en este caso Belgrano de blanco, presentando su nueva casaca, le empezaba a traer suerte. Noir, decíamos, el primero, y va a llegar el segundo, ¿a través de quién? Sí, del goleador, de Pablo Vegetti, que el goleador está donde tiene que estar y la tiene que meter de la forma que sea, y como sea, y así. Con los festejos en la tribuna, estaba el gol del goleador, de carambola algunos
pensaban también. Carambolas hicieron entre el defensor de Temperley y el arquero. Y después, obviamente, la bocha siguió rebotando y el 9 la terminó embocando. Ganaba Belgrano 2-0 e iba a estar el tercero. Joaquín Novillo, el juvenil, de esa forma, con mucha algarabía también en las tribunas, festejaba su primer gol en forma profesional. El marcador central, el juvenil de Belgrano, 3-0. Ya ganaba el Pirata, pero Temperley tenía el lugar para el descuento a través de un ex Belgrano, Geb Gossian, que ponía el 3-1 y que iba a ser el resultado final para que Belgrano de local consiga un triunfo sumamente importante. Sumamente importante el triunfo porque había que ir de visitante a la cancha de Platense y no la iba a pasar nada bien. Rossi iba a marcar el único gol del encuentro, un referente del Calamar, y a Belgrano se le complicaba fuera de casa. En una cancha también complicada, Belgrano perdía terreno en la fecha número 6 de la Primera Nacional. Y en la fecha 7 volvía a jugar de local. Debutaba Mione con un error garrafal, complicidad con el arquero. Belgrano frente a Independiente Rivadavia comenzaba perdiendo el encuentro 1-0. El gol de Klusener. Ahí vemos el error, la equivocación. No se entendieron. Y el que no perdona fue Kluse, que ponía el 1-0 ya al comienzo. Y los fantasmas empezaban a aparecer nuevamente, porque Bernardelo, que se complicaba en la mitad de cancha, que no quería salir jugando, no la terminaba tocando, y el gol lo convertía González. Belgrano perdía 2-0 como local, algo que hasta el momento no se había visto. Había encontrado sus mejores rendimientos el conjunto de Berti jugando en casa, pero en esta instancia, frente a Independiente Rivadavia, las cosas se ponían muy pálidas. 2-0 perdía. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Se hablaba, se miraban en la tribuna y observaban. Y si había uno que podía defender a Belgrano para darles esperanzas todavía ahora, era su goleador, Pablo Vegetti. Aquí, un penal que le cometen a Lencina, que ingresaba en el segundo tiempo, y obviamente el goleadón, sin perdón, estampaba la pelota contra la red para poner el 2-1. Descontaba Belgrano y se ilusionaba. Siempre con este señor, el goleador, Pablo Vegetti. El arquero para un lado, la pelota para el otro. Con mucha tranquilidad y serenidad llevaba a su equipo hacia adelante. Lencina, buen control. Se saca la marca, saca el centro y ahí aparece donde tenía que estar, en el punto del penal, Pablo Vegetti, para ya casi en el final poner el 2-2, que iba a ser el resultado final, en un partido que se le complicó mucho a Belgrano. Lo perdía 2-0, lo pudo remontar y hasta lo pudo ganar, pero la sentencia final fue 2-2 en la fecha 7 para avanzar y seguir. Y ahora jugar en cancha de Atlanta, que venía siendo el puntero, y Belgrano también se tenía la esperanza de, ¿por qué no?, ahogarle la fiesta, pero las cosas no empezaban bien. Gastón González convertía el gol en contra para favorecer al Bohemio. Estamos hablando del puntero, que llegaba como puntero en ese entonces, Atlanta. Pero Belgrano, yendo y buscando, encontrando espacios, lo encontraba a Noir, que de cabeza ponía el empate 1-1 en un partido donde hubo muchísimos goles. Iba a terminar 4-2 a favor del conjunto local. Noir, que empataba, y Atlanta, que iba a seguir buscando, no se iba a quedar atrás. Hasta ese momento venía siendo superior. Belgrano perdía la mitad de cancha y Valdés Chamorro marcaba el 2-1 para el conjunto bohemio. Los errores defensivos, los retrocesos a Belgrano, las distracciones le costaron caro en estos comienzos, o mejor dicho, en estas primeras fechas de la Primera Nacional. Belgrano perdía 2-1. No encontraba la pelota, sí lo encontraba Atlanta, que cuando la tenía
le intentaba asegurar, pelota al área, quedaron todos colgados. Y el que iba a terminar convirtiendo iba a ser Torres para el 3-1. Y un partido que Belgrano no encontraba las soluciones en cancha. Seguían siendo groseros los errores defensivos. Y el puntero, ganando 3-1 en su cancha, se hacía todo muy cuesta arriba. Y encima, después del tercero, iba a llegar el cuarto, a través nuevamente de Valdés Chamorro. 4-1 ya ganaba Atlanta y Belgrano ya directamente perdía todo tipo de esperanzas. Pero a veces las esperanzas siempre estaban en el banco y principalmente con este jugador. Estamos hablando de Gonzalo Lencina, que cuando ingresaba por lo menos daba la esperanza de que algo podía cambiar. Perdió Belgrano y así terminó la primera parte de la Primera Nacional. Cuarto bloque en marcha de nuestro especial Belgrano en Por la Camiseta y repaso. Llegaría Constantín en la 9ª con Ferro, en la 10ª con Estudiantes de Río Cuarto, en la 11ª con Chicago. Hasta allí todos empates. La derrota ante Brown, impensada en Puerto Madryn, y después el empate otra vez con Alvarado para que llegara Caruso Lombardi. Así jugaba las 5 fechas con Constantín y lo continuamos mostrando después. Lo mismo sería con Mitre y con Estudiantes para Caruso y el debut del técnico hasta la actualidad. Y la derrota frente a Atlanta se cargaba un nuevo técnico en el Club Atlético Belgrano. Y para salvar las aguas aparecía nuevamente Julio Constantín en el banco. Llegaba Ferro para visitar Córdoba y a Belgrano también le iba a costar en el arranque, porque el conjunto visitante iba a comenzar ganando el encuentro con este gol de Bordacar a los 10 minutos de la primera parte. Y Belgrano, claro, la preocupación era constante porque sentía los mismos síntomas que en el comienzo. Pero Techera, con ese gol de otro mundo, que ni él se lo esperaba, como este hincha también, levantando las manos y diciendo gracias Dios por esta pegada del uruguayo. Belgrano empataba 1-1 y le daba esperanza de seguir. Julio, que preguntaba, corroboraba y que trataba de llevar el equipo adelante como siempre lo hizo cuando le tocó esa responsabilidad al técnico interino de Belgrano, que no reaccionaba, que dejaba, largaba las marcas adentro del área y que Tarasco de esa forma iba a marcar el 2-1. La locura de los hinchas que no lo podían creer, que pedían más atención porque veían que su equipo de mitad de cancha hacia atrás no reaccionaba. ¿Y por qué decimos de mitad de cancha hacia atrás? Porque de mitad de cancha para adelante, con un Luján y con un Pablo Vegetti, Belgrano por lo menos encontraba un empate sobre el final en la reanudación. Fecha 9 de la Primera Nacional frente a Ferro. De la fecha 9, siguiendo con Constantín en el banco, nos vamos a la fecha número 10. En este caso, de la Primera Nacional. Y Belgrano enfrentaba a Estudiantes de Río Cuarto. El gran clásico, Bester iba a poner el primero para el León del Imperio del Sur, que colmó toda su cancha, que se ilusionaba con la victoria. Pero Belgrano, con este gol de Ramuspe, ya casi en el final y acostumbrado a varios partidos a remontarlos así, se traía un punto de Río Cuarto, que era sumamente importante para empezar a levantar cabeza con Constantín de local. Nueva Chicago, el Torito que llegaba al Gigante, y aquí había penal y encima González lo iba a cambiar por gol y nuevamente Belgrano comenzaba perdiendo los partidos como local. Cuando dominaba, cuando el rival no le generaba, se encontraba con estas suertes de pelotas que terminaban adentro del arco y que a Belgrano se le hacía todo muy cuesta arriba. Pero cuando todo era cuesta arriba y cuando Constantín estaba en el banco y lo ponía a Sequeira le cumplía. Y de esa forma terminaba convirtiendo para poner el empate definitivo que iba a terminar en 1 entre Belgrano y Nueva Chicago por la fecha número 11
de la Primera Nacional. De la 11, vamos a la 12. Belgrano Brown de Puerto Madryn viajaba al sur y ahora sí, al fin Belgrano comenzaba ganando. ¿Con gol de quién? Claro, de Pablo Vegetti, el número 9, que gritaba bien fuerte en el sur para que se levanten las banderas y el Pirata remonte las velas para la senda del triunfo. Vegetti convertía, después de ese gol parecía que Belgrano se terminaba relajando. Se empezó a sentir muy incómodo en el partido y con ese zapatazo de Moreno, Brown iba a encontrar el empate. Pelota que venía aérea, Moreno que la midió bien, sacó el remate. Para algunos también estuvo la floja respuesta de Rigamonti. Y lo cierto es que el conjunto local encontraba la igualdad. Y después, con más seguridad y confianza, iba a encontrar la victoria. Porque Martínez, de cabeza, iba a poner el 2-1 final para que Belgrano en la fecha 12 tenga que volver de local y rogar seguir con esa racha invicta de no perder. Y así fue. Siguió con la racha porque llegaba Alvarado de Mar del Plata, que comenzaba ganando, como ya era costumbre, con el gol de Ponce a los 2 minutos. Fue algo increíble la historia de Belgrano en esta Primera Nacional, porque en el comienzo de cada partido, jugando en el Gigante, Belgrano comenzaba perdiendo, pero reiterativos se hacían los momentos, porque Vegetti siempre llegaba para salvar y para empatar al equipo de Constantín. El 1-1 que ya estaba puesto. Belgrano que iba e insistía y con desequilibrio, y con este terrible golazo de Nahuel Isaías Luján encontraba el 2-1 y Belgrano de la nada, como por arte de magia del mago Luján, se ponía en ventaja. Alvarado, que no hacía absolutamente nada en el partido, parecía que Belgrano con este resultado y con este gol que le daba mucha más confianza, parecía que el partido ya estaba liquidado. Pero nuevamente los errores defensivos adentro del área, las desorganizaciones, y al no entenderse en las marcas, llegaba el gol de González para que Alvarado empate el partido 2-2, y así Constantín deje el cargo para que llegue al conjunto pirata con algo de polémicas Ricardo Caruso Lombardi. Y llegaba Mitre de Santiago del Estero. Belgrano, con técnico nuevo y con confianza, con la de su goleador Pablo Vegetti, el número 9, comenzaba ganando. Al fin, un partido desde el arranque. Buen zapatazo, pelota cruzada y el 1-0 ya estaba plasmado. Pero los errores defensivos se hicieron muy reiterativos constantemente en Belgrano, tanto en la primera división como en esta Primera Nacional. Entre rebotes y la mala fortuna de Rigamonti, el partido iba a terminar empatado con este gol de Torres para que Belgrano vuelva a perder puntos fundamentales jugando como local, con el debut de Caruso Lombardi en el banco de suplentes. Fecha 15. Belgrano enfrentaba a otro de los punteros, Estudiantes de Buenos Aires. Viajaba a Caseros y el partido iba a terminar 0-0. Muchos empates en este periodo pirata en la Primera Nacional, y también son los que terminan marcando el rendimiento en la tabla general. Con la escasez de triunfos se hace muy complicado poder mantenerse en posiciones, por ejemplo, de clasificación a Copa, cosa que Belgrano no pudo conseguir en este año 2019. El empate en 0 frente a Estudiantes de Caseros.